Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de red y de compartir con ustedes algunas reflexiones y fundamentalmente reconocer la labor que muchas de nuestras organizaciones están haciendo en pos de un informe al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad eficiente y por sobre todas las cosas útiles para nosotros como sociedad civil. Uriel, a quien agradezco el enorme esfuerzo que hace por poner esto en marcha, me pidió que pudiéramos compartir algunos minutos en torno a, yo creo, uno de nuestros grandes desafíos como sociedad civil de cara al futuro y que tiene que ver cómo vincular los objetivos de desarrollo sustentables y nuestra convención, ¿sí? Una de las reflexiones que podemos compartir es que a 10 años de la convención y a un poquito más de un año de la adopción de la Agenda 2030, las personas con discapacidad contamos con dos herramientas en el ámbito internacional innovadoras, pero en el ámbito nacional quizás aún más importantes en favor de garantizar que nuestros derechos, de manera particular, mediante la convención y en su carácter obligatorio, vinculante de la convención, se cumplan, y al mismo tiempo poder pensar que los asuntos relacionados a la Agenda 2030 y los temas vinculados al desarrollo también tengan la perspectiva de las personas con discapacidad. Al mirar la Agenda 2030, uno claramente, si la compara con su antecedente más inmediato, son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, va a ver que las personas con discapacidad, vía diferentes situaciones o diferentes maneras, estamos claramente reconocidas en la Agenda 2030. Uno, si pudiera mirarla desde la constitución, si se quiere, semántica de la Agenda 2030, cuando en muchos de los objetivos de los 17 se menciona el carácter inclusivo, ¿sí?, habla claramente de que las personas con discapacidad estamos presentes en la Agenda 2030. En otro de los aspectos que podemos decir que las personas con discapacidad estamos incluidos es que, aunque quizás terminológicamente no sea la forma más apropiada, porque nos definen, entre otras cosas, como grupos vulnerables, cuando los objetivos, las metas y los indicadores hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta los grupos vulnerables, también las personas con discapacidad estamos incluidas. Entonces uno podría decir que de los 17 objetivos, las 169 metas y los aproximadamente 230 indicadores que tiene este documento llamado la Agenda 2030, las personas con discapacidad tienen una gran cantidad de referencias y por ende un llamado a los estados a incluirnos en la implementación y el monitoreo de la Agenda 2030. Ahora, ¿cómo se compatibiliza las dos herramientas similares que tiene la Agenda 2030 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al momento de reportar su avance? Yo, más que concentrarme en las diferencias, que las hay, a título informativo, por ejemplo, la Convención tiene un comité de expertos, ¿sí?, por lo cual el proceso de revisión es de un Estado parte ante un comité de expertos que analiza, comprende, discute y recomienda ciertas acciones que el Estado parte debe implementar para mejorar la convención. Ese es el proceso a grandes rasgos del modelo de revisión de la convención, mientras que en la Agenda 2030 no es ante un comité de expertos, es una revisión llamada de pares, en la que un Estado presenta a otros Estados los avances hechos en materia de la Agenda 2030 y por ende los otros Estados partes pueden formular comentarios, aportes, reflexiones. Uno también podría decir que la convención claramente es vinculante, es un instrumento legalmente vinculante, mientras que la Agenda 2030 es definida per se como un compromiso político de los estados. La Agenda 2030 es una
es un compendio de elementos generales, mientras que la convención es un conjunto de derechos específicos para nuestro colectivo. Pero más allá de la diferencia y sin ahondar quizás en las impresiones más técnicas, yo quisiera detenerme por un momento en cómo podemos vincular los dos procesos de reporte. Es decir, cómo se puede aportar en el proceso de revisión de la convención desde la mirada de la Agenda 2030. Y no es porque un conjunto de pensadores lo haya dicho, ni las organizaciones internacionales relacionadas a las personas con discapacidad lo estén promoviendo, sino porque los mismos expertos del comité están haciendo fuerte llamamiento a vincular la convención con los objetivos de desarrollo sustentables en los procesos de revisión, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, el documento de conclusiones finales o observaciones finales de Guatemala, el comité ya ha comenzado a desarrollar el vínculo entre sus observaciones y sus recomendaciones al Estado parte de Guatemala con los principales objetivos de desarrollo sustentables. Entonces, esto nos exige una gimnasia que no es imposible de hacer ni demanda una labor extra, sino más bien tiene que ser la plataforma para reforzar recíprocamente la implementación de nuestra convención y la implementación de los objetivos de desarrollo sustentables. Entonces, uno se podría decir, bueno, pero en la práctica, ¿cómo hacemos esto? Nosotros bien conocemos que por la limitación en la cantidad de palabras, por el carácter de darle prioridad a los temas más cruciales que queremos abordar en el reporte de nuestra convención, uno tiene que ir seleccionando de acuerdo al contexto nacional sobre cuál artículo queremos mencionar, ¿sí? Y uno podría decir que una rápida estructura, no me refiero a la estructura del reporte porque ahí hay varios documentos que lo explican, pero sí sobre uno de los temas prioritarios uno podría decir, bueno, lo primero que se debe hacer es una muy mínima presentación de qué es lo que sostiene el Estado sobre el tema que vayamos a abordar, después nuestra impresión como sociedad civil, más algunos sustentos objetivos que den valor a nuestra opinión como sociedad civil. Y yo diría que para vincularlo con los ODS, lo que faltaría a ese círculo es tratar de generar ese link entre lo que recomienda la convención o lo que dice la convención más lo que sugiere los objetivos de desarrollo sustentables. Pongamos un ejemplo muy práctico. Supongamos que nosotros como sociedad civil pudiéramos tomar el artículo 24 de nuestra convención. Diremos entonces que el Estado informa tales y tales cuestiones sobre la educación inclusiva, el fin de los sistemas segregatorios, el modelo de educación especial va avanzándose hacia un modelo distinto de educación inclusiva. Después diremos nosotros, como sociedad civil, que partiendo, por ejemplo, de un sustento argumentativo objetivo, que estos procesos de educación inclusiva no se dan en el territorio o con una perspectiva federal en todo el territorio de la Argentina, y por ende podríamos decir que el artículo 24 en su conjunto todavía sigue siendo un área prioritaria sin necesidades satisfechas. A esto podríamos agregarle que el objetivo 4 de la Agenda 2030 habla justamente de una educación de calidad para todos e inclusiva. Entonces, concretamente en el párrafo que dedicáramos a la convención en el reporte y particularmente al artículo 24,
luego de exponer lo que sostiene el Estado, luego de exponer lo que sostiene la sociedad civil, luego de dar ejemplos que sustenten el argumento de la sociedad civil, uno podría concluir en que, por ejemplo, el Estado argentino todavía no ha tomado ninguna política pública, adoptado, mejor dicho, ninguna política pública en relación al cumplimiento del objetivo 4 de la Agenda 2030, que es el carácter inclusivo para todos, de calidad y a lo largo de toda la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros reportamos sobre el artículo 24, reforzamos, si se quiere, la palabra quizás no sea la correcta, la denuncia, pero al menos manifestar a nivel internacional que el Estado todavía tiene pendiente no solo el artículo 24, sino también el objetivo 4 de la Agenda 2030, y de esa manera logramos vincular la educación como derecho específico y contemplado en la Convención y el compromiso político que el Estado argentino ha adoptado al adherir a la Agenda 2030 mediante su objetivo 4. Es decir, el trabajo que queda por hacer, más allá del reporte en sí de la Convención, para vincular los ODS, es casi una apuesta mecánica de concluir cada una de las áreas prioritarias con algún refuerzo entre los derechos específicos recogidos en la Convención y al menos los objetivos que tienen un mayor objetivo de desarrollo sustentable, ¿no? Que tienen una mayor vinculación con nuestro colectivo, ¿sí? Objetivo 4, objetivo relacionado a género, el objetivo relacionado al empleo, el objetivo relacionado a las ciudades inclusivas y accesibles, el objetivo vinculado al acceso a la justicia, la paz y el control gubernamental, el objetivo vinculado a los medios de implementación del resto de los objetivos, el objetivo vinculado a generar las industrias que sean inclusivas, resilientes y que puedan desde la innovación tecnológica pensar en una inclusión para todos. Y no solamente quizás el ejercicio sea con los ODS, sino también pudiéramos avanzar y profundizar más tomando las distintas metas. Yo decía hace unos minutos atrás que cada objetivo tiene un conjunto de metas. Y hay metas que tienen directa relación a través del uso de estas terminologías que veíamos al principio, inclusivo para todos, hombres y mujeres, grupos vulnerables, etcétera, etcétera, en donde hay referencias a las personas con discapacidad. A fines prácticos, sugiero que se pueda descargar el documento que contiene los 17 objetivos, las 169 metas y los aproximadamente 230 indicadores. Eso se puede googlear rápidamente o descargar de la página de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentables, e ir, después de tener avanzado el reporte de la Convención, hacer el ejercicio de ir vinculando cada uno de los párrafos de nuestro informe con los objetivos, las metas, y si se pudiera los indicadores, aunque los indicadores quizás nos quede algo pendiente para hacer, porque primero que están en permanente construcción aún, y segundo que más que elementos para medir el nivel de inclusión o de presencia que tenemos nosotros como personas con discapacidad, los indicadores son en general el termómetro de ver qué es lo que está sucediendo con la implementación de la Agenda 2030. Pero cierro con esto, y para no tomar más tiempo, decir que la idea de reforzar mutuamente los ODS con la Convención nos permitirá, por un lado, decir que lo macro, ese compromiso político que es los ODS, tienen una fuerte vinculación con la Convención y por ende hay que reportar, y aparte pensar que los ODS para nosotros, las personas con discapacidad, tiene que ser abordado desde los derechos contemplados en la Convención y que son un instrumento vinculante para nuestro Estado.
Concluyo acá, agradecer nuevamente la oportunidad, dejar claro que el trabajo que nos queda por delante es desafiante y es quizás la primera oportunidad que tengamos en empezar a vincular los ODS, que es lo que comúnmente podríamos decir es lo que se viene con nuestra convención, y por sobre todas las cosas quedar a disposición por si hay cualquier duda o consulta, poder trabajarla, porque nosotros desde la Federación Argentina de Ciegos también estamos promoviendo en la medida de lo posible la inclusión de los ODS y la convención en sus procesos mutuos de reporte. Muchas gracias, un cordial saludo y nos vemos pronto.